Muy buenas tardes a todos y todas. Carmen, muchas gracias por la invitación. Me da alegría ver este salón lleno. Cuando era profesor, yo decía que le tenía miedo a dos cosas, como a las 3 y 4 de la tarde de dar clase y a la Champions League, que el salón quedaba desierto. Ahora tenemos el partido, pero es simplemente una anticipación, tenemos tiempo. No es fácil hacer esta presentación. Yo creo, entre todos, Elisa, yo veía Erika, ahora Elisa, Mary, Fabián. Hay un sentido de déjà vu en nuestro sector. Hay un sentido que esta comunidad le ha dado vueltas a los mismos problemas una y otra vez. Y yo quiero sentar ahí como el énfasis principal de mi presentación. Carmen me dijo que hiciera una presentación distinta. Yo ese distinta lo entendí como hippie. No sé si puede ser distinta, voy a volver sobre algunos temas. Va a ser una presentación más o menos a 15.000, 20.000 pies de altura, o sea, no voy a centrarme en los aspectos más puntuales y específicos de esta coyuntura. No voy a mencionar la palabra presupuestos máximos, no quiero. Yo creo que no vale la pena. Pero yo creo que es una invitación a una reflexión colectiva. Ahí me quedó sonando lo que nos dijo ahora Stevenson Marulanda, cuando nos desafió y nos dijo, ¿para qué sirve todo esto? En mi visión a veces un poco más nihilista, es un valor de entretenimiento estar aquí. Pero en el fondo yo creo que estos foros sirven para que nos quede a todos, lo voy a decir de esta manera, una leve inquietud. Para que algo que no habíamos pensado plenamente o que hacía parte de nuestras reflexiones se consolide o empiece a aparecer por ahí. Ese es el objetivo que quiero, dejarles una leve inquietud. Y voy a hablar de 3 tipos de problemas, desde lo particular a lo más general. El primero tiene que ver con los problemas, en mi opinión, complejos de los sistemas de salud, en particular lo que tiene que ver con la sostenibilidad, las causas fundamentales y las dificultades. Una crítica que yo recibo todo el tiempo cuando opino sobre nuestro sistema de salud, hoy por el mundo de las redes sociales, poco salvaje, es: si usted sabe tanto, ¿por qué no resolvió los problemas cuando le tocaba? Y la única respuesta honesta que puedo decir es porque ¿sabe qué? Porque los problemas no tienen solución. No van a tener nunca una solución definitiva. Los problemas de sostenibilidad del sistema de salud son una enfermedad crónica incurable que necesitan un manejo. Y van a tener unos picos agudos como el que estamos viviendo, y en esos picos agudos lo que se requiere es unión, que es lo que no estamos teniendo en este momento. Yo quisiera proponerles una ley general de los sistemas de salud del mundo, que diría más o menos, no estoy siendo irónico ni mucho menos, la verdad: todos los sistemas de salud que funcionan están quebrados. Los que no están quebrados son los que no funcionan. El sistema de salud de Perú no está quebrado. ¿Por qué? Porque la variable de ajuste es la gente. Simplemente la gente no accede. El sistema de salud de México, cuando desaparece el Seguro Popular, hoy en día no está quebrado. ¿Cuál es la variable de ajuste? La gente simplemente que no accede. Los sistemas de salud que son abarcadores, que tratan de garantizar el acceso a tratamientos, medicamentos y en particular a nuevas tecnologías, van a enfrentar inexorablemente, irremediablemente, problemas de sostenibilidad. Y eso lo tenemos que aceptar. Y lo tenemos que aceptar porque psicológicamente tiene 2 efectos. Primero, nos permite defendernos mejor y no caer en la locura, porque lo vamos a ver más adelante. No aceptar eso nos lleva a la búsqueda de chivos expiatorios y desata ciertas tendencias destructivas, que en particular creo yo es lo que está ocurriendo en Colombia. Después de hablar de este tema, voy a hablar un poco de la transición que define nuestro mundo actual. Y después voy a dejarles 2 ideas sobre lo que a mí me gusta llamar una época de locura. Porque nuestro mundo, ustedes lo saben bien, está cambiando de manera drástica todos los días. Yo nunca aprendo a manejar estos aparatos, vamos a ver si lo logro. Venga, hermano, ¿cómo funciona esto? Para pasar, ¿ya pasé o no? ¿En la de la mitad? Ah, sí, la grande, sí, perdón. Listo. Esos son los 3 temas. Voy a entrar entonces a los temas de sostenibilidad. Ustedes ya se saben la historia, no la voy a repetir, pero el envejecimiento de la población,
los problemas que podemos llamar de riesgo moral, esto de las distorsiones que genera el aseguramiento en el gasto en salud. El precio cero hace que la demanda crezca, y la presión tecnológica, que en la innovación, como ocurre en buena parte de la medicina moderna, no quiero ser peyorativo ni generalizar, tiene esta distancia, esta tensión, este divorcio entre valor y precio, que nos lleva automáticamente a unos problemas de naturaleza ética que son muy difíciles de resolver. Todas esas cosas hacen que estos temas sean difíciles de resolver. Esto es un artículo que yo mostré infinitas veces siendo ministro de Salud, del British Medical Journal. Este es otro que recordé hace poco, enfermedades raras, llegando a los mercados. El dilema ético es imposible de resolver, porque pone en tensión dos perspectivas filosóficas que nunca van a hablar y que cada una tiene razón. La una es el utilitarismo, es decir, usted tiene que destinar los recursos públicos para el bienestar general. Pero si usted hace eso, no pagaría por este medicamento y le está poniendo precio a una vida. ¿Y quién va a hacer eso? Entonces la otra es la perspectiva kantiana o deontológica. Y las dos tienen razón. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y esa búsqueda de ese equilibrio es una búsqueda permanente. Este problema nos obsesionó. Aquí está Carmen cuando yo fui ministro de Salud. Hicimos de todo y teníamos todo el tiempo la sensación de que había que hacer de todo para estar en el mismo sitio. Y que muchas veces estábamos cambiando un problema por otro. La habilitación financiera fue una forma de darle orden a eso. Uno nadie sabe para quién trabaja, pero las reservas técnicas después se volvieron como crítica, pero bueno. La regulación de precios, sobre todo de las nuevas tecnologías o de aquellas monopólicas. La incorporación de biosimilares a los sistemas de salud de una manera ordenada y responsable. Incluso la medio locura que hicimos en el ministerio, yo lo veía como una especie de escopeta que teníamos allá y yo la puse sobre la mesa, que fue la declaración de interés pública de un medicamento, que suscitó una carta del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No sé por qué no me echaron en ese momento, pero bueno, porque he tenido suerte en la vida. Al final del ministerio hicimos una especie de peregrinación con todo el país, acompañados de Antanas Mockus, que era la persona que le enseñó al país estos problemas de acción colectiva. Y utilizaba muchas metáforas. Una que me gustaba mucho a mí era de una palabra por allá sueca que se llamaba lagún, donde nos imaginábamos una serie de vikingos después de una batalla que forman un gran círculo y toman de una tinaja agua y se la pasan al siguiente y da la vuelta y el último toma también. Tomar lo correcto. Y hacíamos la asociación de MIPRES en ese momento con una bolsa común. Y le transmitíamos este mensaje a los médicos que tal vez era injusto, y yo he reflexionado sobre eso una y otra vez. Es decir, señor médico, usted tiene dos responsabilidades. Una con su paciente, pero otra, recuerde que los recursos son finitos. Los discursos pueden ser infinitos. Los recursos son finitos, con los pacientes también. Hicimos eso una y otra vez. La ley estatutaria fue en el fondo, así la definía Manuel José Cepeda. Me gustaba siempre esta definición. Poner una conversación, invitar primero a la Corte Constitucional y después a la sociedad entera en la construcción legítima del no. Así la llamaba Manuel José Cepeda, una construcción legítima del no. Y esa construcción legítima del no llegó hasta las exclusiones. Aquí están los pacientes, tuvimos esas discusiones muy duras una y otra vez, pero nos sentamos a cómo construir legítimamente eso. En esas discusiones nunca entraron los conceptos de costo-efectividad. La jurisprudencia de la Corte no lo permite. O sea, uno no puede decir que no va a pagar por un medicamento que es eficaz simplemente porque es muy caro. Eso lo hacen los ingleses, no lo hace Colombia. Yo hice una pedagogía obsesiva. Aquí en Cartagena una vez cometí el siguiente error. Yo había tenido un profesor que me había enseñado estos temas de la tragedia de los comunes o los dilemas de acción colectiva. Y me dijo lo siguiente, me dijo, ¿por qué no pone el ejemplo de un grupo de amigos, 10 o 15, que hacen una vaca para ir a almorzar? Y le entregan la plata a alguno de ellos. Y como ya ninguno tiene incentivo porque no le duele el bolsillo, todos piden langosta y nadie pide pollo. Dije eso en un foro como este y el titular al otro día fue: el ministro de Salud dice que la Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta. Será muy difícil dar estos debates una y otra vez. Como la vida es trágica y paradójica, yo me enfermé de cáncer siendo ministro de Salud.
Y enfermo de cáncer recibí una carta de un bioeticista colombiano que me dijo: usted tiene una oportunidad única que no ha tenido nadie ni en Colombia, quizás en el mundo, y es poner este tema sobre la mesa y hacer una declaración pública que usted no va a acceder a ningún tratamiento experimental ni en el exterior, ni siquiera con sus recursos propios. Y ese mensaje será muy poderoso. Esa carta me llegó un día al ministerio, yo la leí en el ministerio, después la leí con mi esposa por la noche y lo único que puede decir es: mira este huevón. Era una posición difícil. Esto para decirle, este es un problema muy difícil. Todas estas cosas. También dimos una pelea, todo el día me la recuerdan una y otra vez, con una tutela que le concedió un tratamiento en el exterior a una joven colombiana inicialmente. Y nosotros hicimos una intervención como ministerio ante el juez explicando de manera muy detallada, con los mejores argumentos jurídicos, de por qué eso no podría hacerse, incluso proponiéndole al país una discusión filosófica, kantiana. Esto es, lo que usted hace con uno, si no lo puede hacer con todos, no lo puede hacer. Que esa debe ser una regla, un imperativo categórico para la forma como se manejan los sistemas de salud. Entonces, esto para decirles, este problema de la sostenibilidad involucra todo esto. Yo no quiero aburrirlos con todos, aquí están las discusiones filosóficas y demás, esa tensión entre el utilitarismo y los argumentos más principistas. Y como no tienen solución, ¿qué requieren? Mire que hicimos esta lista grande que les presenté y no fue suficiente. ¿Va a ser suficiente alguna vez? ¿Va a llegar un día en que alguien resuelva este problema y va a decir: listo, chuleado? No. La única forma como podría resolverse es que el sistema de salud de Colombia dejara de funcionar y nos ajustáramos por los pacientes, como sucedió en México con el Seguro Popular o como ocurre en Perú todos los días. Y eso es lo que no puede pasar. Tenemos que seguir buscando soluciones permanentes. La última vez que yo estuve en este escenario fue en el año 2017, todavía estaba en tratamiento de cáncer. Y esa vez dio una conferencia el epidemiólogo colombiano, quien admiro, lo saludo donde esté, Alex Haddad. Muy interesante, sobre una visión holística. Y yo creo que parte de la solución es que todos pensemos en los límites de la medicina moderna también. Esto lo encontré yo en el libro de Aldous Huxley, pero en el fondo está inspirado por Alex. Alex lo dijo por aquí. La última vez que la midieron, la tasa de mortalidad de la humanidad creo que andaba por el 100%. La vejez no es una enfermedad. Aceptar irremediablemente que los poderes de la medicina son limitados y que la obstinación terapéutica lleva a sufrimiento humano, no a resolver los problemas. Aceptar que muchas veces menos es más. Esa ilusión que tenemos todos de que la morbilidad se concentra en los últimos años de vida, quizás es eso, una ilusión. Que la última moda tecnológica muchas veces es eso, simplemente una moda, y que las tecnologías de bajo costo como la conversación, como poner este tema, como dar esta discusión, como construir consensos desde abajo, es la única forma de ir resolviendo este problema de la sostenibilidad. Esa es mi visión de este problema. Es un problema difícil que involucra una conversación de naturaleza ética. Y saben que las democracias mediatizadas del siglo XXI no quieren tener estas discusiones éticas. ¿Qué les gusta? Evadir el tema. Y encontraron en el sistema de salud y en particular en la idea de la corrupción de 50 billones o yo no sé qué, o en la CPS, o ahora en las reservas técnicas, una forma de evasión. Una forma de decir: no demos estos debates complejos, busquemos un chivo expiatorio, generemos una ilusión colectiva que es falsa de antemano para quien piensa honestamente el problema de que se va a resolver de esa manera cuando no se va a resolver de esa manera. Y vuelvo y repito, la variable de ajuste puede ser la gente si hacemos las cosas mal. Esa es la primera idea que quería compartir. Me voy a ir un poquito más arriba y voy a compartir una segunda idea sobre el mundo. Yo no sé si ustedes conocen a este señor, pero yo quiero contarles esta idea que me parece, tal vez desde mi profesión como economista o la forma donde se da una intersección entre economía y salud, tal vez la reflexión más interesante que se ha hecho en el mundo en los últimos 10 o 15 años, que describe nuestro mundo actual, un mundo en transición. A veces yo lo percibo como un mundo que se está agotando en muchas dimensiones y otro que no hemos construido plenamente. Y él lo primero que hizo en un libro que escribió hace 15 años lo llamó El Gran Escape, y era el gran escape de la humanidad
del hambre y sobre todo de la enfermedad. Y mostraba esta gráfica, ustedes están viendo ahí cómo aumenta en todos los países del mundo la esperanza de vida. Como la gran historia social del siglo XX y de las pocas décadas del siglo XXI, no hay otra. La salud pública y la medicina produjeron la historia social más importante del siglo XX y del siglo XXI, que es esta. ¿Cómo empezamos a vivir más? Ahí ven ustedes una bola grande que es China, que durante la revolución cultural cae por locuras, pero vuelve a subir. Y todos suben. Incluso ocurre, no se alcanza a ver plenamente algo que se podría llamar convergencia social. Y es que las diferencias entre países comienzan a cerrarse. El gran escape lo llamó Angus Deaton, premio Nobel de Economía, escocés. Pero después empezó a notar lo siguiente. En Estados Unidos, en buena parte del mundo anglosajón, y es una historia que está llegando aquí. Y es que la esperanza de vida ha comenzado a caer por primera vez en la historia. Y el gran escape comienza a tener este asterisco, esta nota de pie de página. Y él lo llamó las muertes del desespero o las muertes de la desesperación. ¿Y sabe con qué tienen que ver? No con los sistemas de salud, con la devastación socioeconómica. Con lugares donde las personas están, digámoslo de esta manera, desterradas de cualquier forma de esperanza. Con la adicción a los opioides, en esa trayectoria compleja de la oxicotina a la heroína y al fentanilo. Con los suicidios, con el consumo de alcohol. Que nos muestra que ese mundo del gran escape, ese mundo donde todo mejoraba, está cambiando. Y como el mundo está cambiando, yo creo que eso nos obliga a todos, y esto tiene que ver con la idea del cambio, a ser capaces de mantener un sentido de resistencia, protestar contra el status quo, pero no ceder a las tendencias destructivas. Ni resignación ni desmesura, lo llamo yo. Creo que es la posición ante esta transición tan compleja que estamos viviendo. Yo he habitado el mundo político con una idea que no ha tenido mucho éxito, quizás no lo va a tener, que busca decir, ante estos problemas, lo mejor es el reformismo democrático. Es entender dos cosas al mismo tiempo. Que hay una urgencia reformista, que no nos podemos aferrar al pasado de manera obcecada. Pero también hay una necesidad de todas las sociedades de estabilidad. Y yo creo que esa es la coyuntura que estamos viviendo. Incluso la podemos aplicar a la reforma. Y tal vez explica por qué cuando yo entré al gobierno de Gustavo Petro no duré mucho. Porque yo siempre decía, cuidado. Cuidado con la inestabilidad. Cuidado con destruir más allá de lo que se ha construido, que es importante. Y siempre he tenido la idea de que los sistemas hay que reformarse, pero la reforma debe ser permanente. Ahora nos decía Fabián una cosa que hemos repetido tanto y que ustedes practican. Yo quisiera ver esta sala de 500 personas como un experimento en cooperación también. Aquí muchos han trabajado y ustedes y todos son reformistas en su pequeño pedacito. Quizás eso no sea suficiente. Pero ese espíritu de que tenemos que cambiar y adaptar los sistemas tiene que estar ahí. No nos podemos resignar al status quo. Y aceptar que hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Me dijeron que esta mañana el viceministro de Salud hizo una mención a unos tweets que yo había puesto, la forma como nos involucramos hoy en la sociedad. Y yo dije, voy a hacer el mejor ejercicio posible para ponerme en su lugar. ¿Qué pienso yo? ¿De dónde está la diferencia? Y yo veo que es la siguiente. Cuando hablamos de los objetivos de los sistemas de salud, vemos tres objetivos, que son los que se discuten en todos los libros de texto. Primero, mejorar los indicadores en salud. Que la esperanza de vida aumente, que la mortalidad infantil o la mortalidad materna disminuyan. El segundo es la protección financiera. Y el tercero, que se menciona menos, pero que está ahí, es también nuestras autopercepciones de salud, cómo nos sentimos, que tenga que ver mucho con la enfermedad mental. Ahí me preocupa sobremanera que cuando le hacen la pregunta a los adolescentes, yo tengo uno en la casa, ¿usted está satisfecho con su vida? Más del 50% diga que no. Y eso también tiene que ser un objetivo intrínseco de los sistemas de salud, que la gente se sienta bien. No solamente que esté bien, que se sienta. Y están los tres. Y nosotros, quienes hemos crecido en el sistema, quizás hemos puesto mucho énfasis en la protección financiera, que es el gran avance de Colombia en los últimos 30 años. Pero esa
conexión entre sistemas de salud y los indicadores básicos o trazadores o los resultados en salud es más compleja. Y mi desacuerdo con el señor viceministro y la reforma puede ser en el fondo ese, que yo creo que la construcción de salud, la salud entendida, creo que esta frase es de Alex Haddad, como simplemente la forma como individual y colectivamente nos adaptamos a los desafíos cambiantes de la vida, no corresponde al sistema de salud, corresponde al Estado y a la sociedad entera. Y que los sistemas de salud hacen una partecita, pero esa partecita es mínima. Y cuando uno cree que los sistemas de salud pueden ser abarcadores y resolver todos esos problemas de la salud, se está equivocando. Y yo, como tengo mentalidad de ingeniero, digo, vamos a dejar de resolver un problema que hemos aprendido a resolver entre todos, que es la protección financiera, para ir a resolver un problema que no es competencia exclusiva de los sistemas de salud y que tenemos que meter a los sistemas de salud a la conversación. Y ahí es donde está el acuerdo, es simplemente como el alcance de las políticas, el desacuerdo, el alcance de las políticas públicas. Cuando Carmen, tú hacías la invitación a dialogar para construir, en el fondo es el ejercicio que yo les propongo, es eso, es tratar, no juzgar las intenciones del otro, sino entender cuál es su visión del cambio social en esta época de transición, que es difícil entender esos desacuerdos, pero seguir resistiendo. Entender los desacuerdos no significa que vamos a dar un paso al costado y a darle la razón. Aquí construyendo sobre lo construido, yo creo que esto es lo que nos ha tocado a todos en el sistema, ¿no? No es fácil, ¿no? Tirar todo eso abajo, una locura. Pero en todo caso estamos ante esa maraña de normas y de cosas aquí y allá. Y construir sobre lo construido es berraco. No hay nada que hacer. Quiero terminar con otra idea de este momento del mundo, de el que estamos viviendo. No solamente en Colombia, en todo el planeta. Hay dos tendencias que se están imponiendo. Hay que parecen contradictorias, pero no lo son. Hay un crecimiento de ciertos nacionalismos. Miren lo que está pasando en Israel y Palestina, pero lo que pasa en el este de Europa, en un país como Hungría, y esas formas nuevas de xenofobia alimentadas desde el poder. Pero también hay una polarización permanente. Y para mí la polarización no es otra cosa que el populismo. El populismo es convertir a la política en el fin último de lo que hace quien está en el Estado. Y es decir, yo no voy a hacer una reforma a la salud o a la educación, a lo que quiera, porque estoy pensando en los objetivos intrínsecos, sino porque yo necesito tener ciertos afectos o generar cierta conexión, primero con mis bases y quizás un poco más allá. Pero esa parte del populismo, esa búsqueda como el objetivo principal o primordial de los afectos, tiene en la otra cara de la moneda la polarización. Y si alguien me dijera a mí, resuma, populismo es una teoría y una práctica, porque es las dos, de la polarización. Y esa teoría y la práctica de la polarización, Carmen, hace muy difícil. Y por eso quizás Stevenson Marulanda estaba diciendo qué vamos a hacer. Porque convierte todos los espacios de la democracia deliberativa en diálogos de sordos. ¿Cómo vamos a salir de eso? No es fácil. Eso sumado a las crisis de confianza. Una de las cosas que más me ha dolido a mí en estos días o meses o semanas duros de la reforma es cuando desde el poder, de manera deliberada, se menoscaba la confianza en el sistema. Cuando yo estaba ministro de Salud, alguien me dijo lo siguiente, me contó una historia que seguramente está en un libro de negocios por ahí, no me he leído muchos en mi vida, que decía que a un gerente de Burger King le llevaron una vez un comercial, y en el comercial hablaba mal de McDonald's, y él dijo, no, yo no hablo mal de la categoría. Aquí a todos nos gusta hablar mal de la categoría, es el sistema donde se vuelve el objetivo de las frustraciones de todos, y eso ha pasado todo el tiempo, pero hoy está pasando de manera centralizada, de una forma que es preocupante, y se suma a esta época de locura, de polarización, de diálogo de sordos. Y además de incertidumbre sobre el futuro. ¿Quiénes tienen aquí hijos adolescentes? Levante la mano. Yo era un adolescente y tuve una conversación con mi papá en la casa. Y él me sentó en un segundo piso en una casa de Medellín, cerca del estadio.
He dicho, Hanna, de manera poética, que los goles de Nacional llegaban como un rumor lejano y alegraban la vida. Me sentó y me dijo, si usted quiere que le vaya bien en la vida, tiene que ser un buen profesional. Y yo le he dicho eso a mis hijos y los dos están completamente desconectados, ni siquiera saben qué es un buen profesional. El mundo del trabajo está desapareciendo completamente. Ahora lo decía Jaime González, hay una especie de tensión entre el gran escape que describimos ahora y el deterioro ambiental, que no sabemos muy bien cuál es la salida. Y ahora me preguntaban varios que cuál es el principal problema del sistema. Los problemas financieros están ahí. Y si a mí me dicen este tema de los presupuestos máximos, de que de pronto hay una incertidumbre sobre lo que debió haber sido en 2022 y los meses de noviembre y diciembre de 2023, para mí eso no es el principal problema del sistema, ni siquiera el cálculo de la UPC. Es que nos estamos quedando sin un futuro posible. Y cuando existen los problemas financieros que vimos hace un rato, la única forma de solucionarlos es tirándolos para adelante de manera permanente. Pero cuando ese futuro comienza a ser incierto, hay como un efecto de fin del juego. Es al que yo le temo. Y esa incertidumbre del mundo en esta época de locura, porque todos parecemos apostarle a eso, se está instalando en nuestro sistema, desafortunadamente. ¿Qué hacer? Ni idea, ¿no? Yo me he reinventado en la vida algunas veces. Una fue como escritor de algunos libros. Mi hermano, irónicamente, dijo por allá en una reunión de diciembre, todavía no se lo perdono, que yo estaba entrando en la etapa Paulo Coelho de mi carrera. Pero yo creo que en esta época de locura hay que tener formas, a mí me gusta llamarla así, de resistencia humanista. Esta es una que saqué de un libro de Stefan Zweig sobre Michel de Montaigne. Me gusta esa frase poética. La libertad, vivir libre como la propia imagen reflejada en el espejo. Libre de toda forma de fanatismo. Me gusta también esa frase que dice las opiniones estereotipadas. Tratar de liberarse de eso. Pero quizás con lo que quisiera terminar es con esta idea del poeta escéptico de Jorge Luis Borges, con su metafísica personal que yo hice mía, con el optimismo que tenemos que tener con el mundo y con el que los invito para que les quede ahí como una leve inquietud antes del partido. Y es, amigos y amigas, que si razonamos con lucidez en cualquier cosa que hagamos en la vida y actuamos con justicia, vamos a mejorar el mundo. Y a pesar de todo, a pesar de esta época de locura, a pesar de la incertidumbre, a pesar de esta transición de un mundo que se está agotando y otro que no hemos construido, a pesar de los problemas sin solución de nuestro sistema de salud, no podemos perder. Así lo llamo, esa convicción absoluta, que es metafísica. Porque yo crecí pensando desde mis años del colegio que el universo suele ser indiferente a las ambiciones humanas. Pero hay una partecita en la que me ha gustado creer, y es esta, que si actuamos con justicia y razonamos con lucidez, vamos a mejorar el mundo. A eso los invito. Un abrazo fuerte a todos y muchas gracias.